Julián, el turno de noche no era una cuestión de dinero, sino de silencio. Las calles de la ciudad a las 3 de la mañana se convertían en un laberinto de neón y sombras, donde el único sonido era el ronroneo del motor y el siseo de los neumáticos sobre el asfalto húmedo. Julián tenía una regla de oro: nunca mirar directamente a los ojos de sus pasajeros a través del espejo retrovisor. Decía que la mirada de los extraños a esa hora cargaba con una tristeza que se contagiaba. Por eso, cuando el hombre del abrigo largo subió al asiento trasero en una esquina mal iluminada del distrito financiero, Julián simplemente activó el taxímetro y preguntó el destino sin levantar la vista. El pasajero no respondió con una dirección, sino con una coordenada que Julián no reconoció, pero que sus manos, movidas por un impulso ajeno, empezaron a buscar en el volante. El viaje comenzó en un silencio absoluto, un vacío sonoro tan profundo que Julián dejó de escuchar el motor de su propio coche, sintiendo únicamente el peso de una presencia gélida que parecía absorber el calor del habitáculo. La inquietud se transformó en terror punzante cuando Julián, por puro instinto profesional, echó un vistazo al espejo retrovisor para comprobar si el pasajero estaba cómodo. El asiento trasero estaba vacío. No había rastro del abrigo oscuro ni del sombrero que había visto por el rabillo del ojo al recogerlo. El espejo devolvía la imagen impecable de la tapicería de cuero y el reflejo de las luces de la calle pasando velozmente. Pensando que el hombre se había deslizado al suelo o que sufría una alucinación por el cansancio, Julián frenó bruscamente y giró la cabeza con el corazón golpeando sus costillas como un animal enjaulado. El asiento estaba físicamente desierto, pero el cinturón de seguridad estaba tensado, hundiéndose en el respaldo como si sujetara un cuerpo invisible de una densidad insoportable. En ese momento, la puerta trasera se cerró sola con un golpe seco que hizo vibrar todo el chasis, y Julián escuchó, justo al lado de su oreja derecha, el sonido de una respiración lenta, húmeda y rítmica que no provenía de unos pulmones humanos. Presa del pánico, Julián intentó salir del vehículo, pero descubrió que las puertas estaban bloqueadas por un mecanismo que no respondía a los controles electrónicos. El taxi siguió avanzando solo, acelerando a través de semáforos en rojo y calles que Julián no recordaba haber visto nunca, mientras la voz del pasajero invisible empezó a hablarle desde el vacío. La voz era una amalgama de frecuencias estáticas, un susurro que no usaba palabras, sino que inyectaba conceptos directamente en su corteza cerebral. Le mostró el momento exacto de su propia muerte, una escena que ocurriría años después en ese mismo coche, y le explicó que él no era un taxista, sino un recolector de almas que aún no sabía que había fallecido. La figura que no se reflejaba en el espejo no era un fantasma, sino el propietario del ángulo muerto, una entidad que habita los espacios que el ojo humano decide ignorar por seguridad mental y que ahora reclamaba a Julián como su nuevo conductor para los turnos de la eternidad. El final de la carrera llegó frente a un edificio que no proyectaba sombra, una estructura hecha de cristal negro que parecía absorber la luz de la luna. Julián se vio a sí mismo en el espejo retrovisor por última vez, pero su propio reflejo empezó a desvanecerse, volviéndose translúcido hasta desaparecer por completo, dejando el asiento del conductor aparentemente vacío. El taxi se detuvo y la puerta se abrió de nuevo por sí sola. El pasajero invisible bajó, dejando tras de sí un rastro de escarcha en el cuero. Julián, ahora convertido en una ausencia física, pero consciente, sintió cómo el taxímetro marcaba una cifra infinita. Su destino final no era un lugar, sino una función. Ahora él era el vehículo, el conductor y el viaje mismo, condenado a recorrer las ciudades del mundo recogiendo a aquellos que alguna vez cometieron el error de mirar por el espejo retrovisor y no ver nada, sin saber que el vacío es la forma más pura de la presencia.
La ciudad de Cristal Negro no era un destino geográfico, sino una arquitectura de la memoria residual, donde cada edificio estaba construido con los momentos no observados de la humanidad. Una metrópolis de ángulos muertos, donde Julián se vio obligado a desembarcar tras su última carrera como ser tangible. Al bajar del taxi, descubrió que sus pies no tocaban el suelo, sino que se hundían en una superficie de obsidiana líquida que reflejaba todas las vidas que no fueron, mostrándole versiones de sí mismo que nunca llegaron a conducir un taxi y que ahora le devolvían la mirada con una envidia silenciosa. El pasajero invisible caminaba unos pasos delante de él, recuperando por fin una forma física en este reino de sombras. Era un hombre hecho de humo y cronómetros oxidados, cuya sola presencia dictaba el ritmo al que los edificios crecían o se desmoronaban, según el olvido de los vivos en la superficie. Julián comprendió que la función de este lugar era almacenar el excedente de la realidad, todo aquello que el ojo humano descarta para mantener la cordura, convirtiéndolo en un engranaje perpetuo que sostenía el mundo de arriba sin que nadie lo sospechara. A medida que se internaba en el corazón de la metrópolis negra, Julián notó que no estaba solo, sino que miles de conductores, pilotos y caminantes que se habían perdido en sus propios reflejos deambulaban por las avenidas sin emitir sonido alguno, cargando con los equipajes de pasajeros que nunca llegaron a su destino. La voz del pasajero invisible volvió a resonar en su mente, explicándole que para regresar al mundo de la luz debía encontrar la falla del espejo, un punto ciego absoluto donde la realidad se pliega sobre sí misma y permite que lo invisible vuelva a ser visto. Sin embargo, el precio para cruzar esa frontera era entregar su recuerdo más querido, el único hilo que todavía lo mantenía anclado a su identidad humana. Si accedía, volvería a su taxi en la calle mojada, pero lo haría como un hombre nuevo, un recipiente vacío sin pasado ni propósito, destinado a ser el próximo pasajero invisible para alguien más. Julián se detuvo frente a un monolito de cristal que vibraba con el sonido de 1000 motores encendiéndose al unísono, y en un acto de rebeldía desesperada, decidió no entregar su recuerdo, sino usarlo como un ancla para colapsar la lógica del ángulo muerto. Al concentrarse con todas sus fuerzas en el olor de la lluvia sobre el asfalto y el calor de un café compartido al amanecer, su forma translúcida empezó a emitir una luz cegadora que agrietó los edificios de cristal negro a su alrededor. La ciudad de sombras no soportaba la intensidad de una memoria viva y empezó a desintegrarse en una tormenta de fragmentos de espejo que cortaban el aire con la precisión de bisturíes de plata. Julián sintió que caía hacia arriba, succionado por el vacío del retrovisor de su propio taxi, mientras el pasajero invisible gritaba en una frecuencia que desarticulaba los átomos de su propia estructura. El final de la carrera ocurrió con un impacto sordo contra el volante. Julián despertó en el asiento del conductor, bañado por el sudor y el pecho agitado, mientras las luces de neón de la ciudad volvían a reflejarse en el capó húmedo de su coche. El taxímetro estaba apagado y el asiento trasero estaba vacío, pero cuando levantó la vista hacia el retrovisor, no vio su rostro, sino la imagen nítida de la ciudad de cristal negro, pequeña y lejana, alejándose en el horizonte de la plata del espejo. Había regresado, pero el ángulo muerto se había quedado con él como una cicatriz en su percepción. Ahora, cada vez que miraba por el retrovisor, veía a todas las personas que el mundo había olvidado caminando por las aceras, sombras grises que lo saludaban mientras pasaba. Julián volvió a poner el coche en marcha, sabiendo que ahora él era el puente entre dos mundos y que su próxima carrera no sería para ganar dinero, sino para recoger a aquellos que, como él, estaban a punto de perderse para siempre en el espacio que nadie se atreve a mirar.
La misión de Julián ya no consistía en acumular propinas, sino en navegar por la corriente de los olvidados, utilizando su taxi como una boya de salvamento para las conciencias que comenzaban a deshilacharse en el tejido de la realidad. Con el tiempo, aprendió a identificar a sus pasajeros antes de que siquiera levantaran la mano en la acera. Eran personas cuyos contornos vibraban con una estática grisácea, individuos que caminaban por la ciudad mientras la gente común los atravesaba como si fueran ráfagas de viento frío. Julián se detenía frente a ellos, abría la puerta trasera y los invitaba a subir a un espacio donde, por unos minutos, volvían a tener peso y nombre. Dentro del vehículo, el aire recuperaba su densidad, y los pasajeros, al verse reflejados de nuevo en las ventanas empañadas, lloraban de alivio al confirmar que todavía existían, mientras Julián los conducía lejos de los bordes del ángulo muerto, devolviéndolos a las zonas de la ciudad, donde la luz de la vida era lo suficientemente fuerte como para reanclar sus almas. Sin embargo, este acto de contrabando existencial no pasó desapercibido para el equilibrio del universo de sombras, y una noche, mientras Julián intentaba rescatar a una anciana que se desvanecía en una estación de metro abandonada, el cielo sobre su taxi se volvió del color del mercurio sólido. La ciudad de cristal negro no estaba dispuesta a perder sus piezas de repuesto y envió tras él a los perseguidores del reflejo, entidades sin cuerpo que se manifestaban como grietas en el aire y que empezaron a rodear el vehículo, golpeando los cristales con una fuerza que amenazaba con astillar la realidad misma. Julián comprendió que no podía seguir huyendo. Cada vez que salvaba a alguien, el ángulo muerto se expandía en otra parte para compensar el vacío, y la única forma de detener la infección era enfrentarse al origen del sistema. Aceleró el motor hasta que las revoluciones se convirtieron en un grito metálico, y en lugar de esquivar la mayor de las grietas que se abría en el asfalto, dirigió el taxi directamente hacia ella, rompiendo la barrera de la percepción por pura fuerza de voluntad. El impacto no lo llevó de vuelta a la ciudad negra, sino al taller del gran arquitecto de sombras, un espacio infinito donde millones de espejos retrovisores colgaban del vacío, cada uno mostrando una vida diferente que estaba a punto de ser olvidada. Allí encontró al pasajero invisible, cuya forma ahora era la de un anciano hecho de polvo de estrellas y fragmentos de vidrio, quien le reveló la verdad final. El ángulo muerto no era una trampa malvada, sino el mecanismo de seguridad del universo para evitar que el exceso de sufrimiento humano hiciera colapsar la realidad consciente. Julián, al intentar salvar a todos, estaba poniendo en riesgo la estabilidad del mundo, pues algunas almas necesitaban el olvido para descansar de sus propios traumas. El dilema era insoportable: dejar que la gente se desvaneciera en la nada para salvar al resto, o seguir luchando por cada individuo y arriesgarse a que el universo entero se convirtiera en un espejo roto. En un gesto de sacrificio supremo, Julián no eligió ninguno de los dos caminos, sino que ofreció su propio taxi, el único objeto que existía simultáneamente en ambos mundos, para que sirviera como un lugar de transición permanente. Al fundir su conciencia con el metal, el cuero y el cristal del coche, Julián transformó el vehículo en un santuario errante que no pertenece ni a la luz ni a la sombra, una zona neutral donde los olvidados pueden procesar su pasado antes de elegir si quieren regresar al mundo o descansar en el silencio. El taxi desapareció de las calles físicas para siempre, convirtiéndose en una leyenda urbana entre los conductores nocturnos. Dicen que si alguna vez te sientes tan solo que empiezas a desaparecer, un coche con las luces amarillas aparecerá en tu ángulo muerto y un conductor sin rostro pero con una voz cálida te preguntará a dónde quieres ir de verdad.
Julián ya no es un hombre, es el camino, y mientras haya alguien perdido en el reflejo, su motor seguirá encendido, patrullando la frontera invisible donde la memoria y el olvido finalmente se dan la mano. El taxi santuario dejó de ser una máquina de metal para convertirse en una extensión de la voluntad de Julián, un órgano vivo de la ciudad que pulsaba con la energía de las historias que se negaban a morir. En el interior de este habitáculo eterno, las leyes de la física fueron reemplazadas por la lógica del consuelo. El asiento trasero era ahora un diván hecho de nubes y cuero viejo, y el parabrisas no mostraba la carretera, sino el paisaje emocional de quien acababa de subir. Una noche, el taxi se materializó frente a una figura que no era una sombra, sino un resplandor agónico. Una joven llamada Elena, que sostenía una cámara fotográfica vacía y cuyos pies ya se habían disuelto en el pavimento gris de una avenida que nadie recordaba. Ella no subió por miedo a desaparecer, sino porque buscaba el rastro de un hombre que, según las leyendas del ángulo muerto, se dedicaba a rescatar lo que el mundo tiraba a la basura. Elena era la hija que Julián había dejado atrás en su vida anterior, una fotógrafa que había dedicado su carrera a capturar lo invisible con la esperanza de encontrar la cara de su padre en el fondo de alguna imagen borrosa. Al cerrar la puerta, el encuentro fue un estallido de estática emocional que hizo que el taxímetro saltara en chispas de luz dorada. Julián, que ya no poseía una forma humana definida, sino que era una voz que emanaba del tablero y una silueta de luz en el asiento del conductor, sintió cómo sus circuitos de memoria se sobrecargaban al reconocer el aroma del perfume de Elena. Un olor a revelador fotográfico y lluvia que lo ancló violentamente a su humanidad perdida. Elena no podía verlo, pero sentía el calor del motor como un abrazo familiar, y por primera vez en años su cuerpo recuperó la solidez. La cámara que sostenía empezó a llenarse de imágenes de forma espontánea, capturando los recuerdos que Julián había guardado en los rincones más profundos del coche. Julián comprendió que su sacrificio no estaba completo hasta que lograra que su propia hija fuera el puente definitivo entre los dos mundos, no como una víctima del olvido, sino como la cronista oficial de lo que sucede en el ángulo muerto. El viaje final de Julián con Elena los llevó a través de la gran fisura del tiempo, un lugar donde el taxi tuvo que atravesar tormentas de espejos rotos que intentaban despojar a Elena de su realidad física. Julián utilizó toda la energía de su existencia para blindar el vehículo, permitiendo que Elena tomara la fotografía primordial, una imagen del corazón del ángulo muerto, que al ser revelada en el mundo de arriba, recordaría a la humanidad que nada se pierde realmente si hay alguien que se atreve a mirar hacia atrás. En el momento en que la foto fue tomada, el taxi sufrió una implosión de luz que expulsó a Elena de regreso a la acera de su apartamento, dejándola allí con su cámara y un solo rollo de película que brillaba con una incandescencia sobrenatural. Elena despertó bajo la luz del amanecer, con el sonido de un motor alejándose en sus oídos y la certeza de que su padre no estaba muerto, sino que se había convertido en el guardián de todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Las fotografías de Elena se volvieron famosas en todo el mundo, no por su técnica, sino porque al mirarlas, la gente recuperaba milagrosamente recuerdos perdidos y sentía una paz inexplicable frente a la idea de la muerte. Julián, por su parte, sigue conduciendo en el ángulo muerto, pero ahora su taxi brilla con una luz plateada que se puede ver desde cualquier retrovisor si se mira con la suficiente fe. Ya no huye de los perseguidores del reflejo, pues ahora él es el dueño de la carretera, un faro rodante que asegura que nadie, por muy solo que esté, tenga que hacer el viaje final sin compañía. El motor de Julián es el latido de la ciudad, un siseo constante que nos dice que mientras haya un espejo en el mundo,
habrá un lugar donde las sombras pueden descansar antes de convertirse de nuevo en parte de la luz.